Hola, buenos días a todos. Soy la profesora Virginia Arteaga y hoy voy a quitarles un poquito el miedo para el inicio de esta parte de la biología, geología, de la primera parte que es la naturaleza química de la vida. Ustedes en su aula virtual solamente tienen abierto este tema, el tema uno, no los demás, porque aquí tenemos todo el resto de los temas de la materia del curso. Ustedes tienen para esta primera evaluación solo el tema uno y el tema 2, o sea, solo dos temas. Y el objetivo de este vídeo es quitarles un poquito el miedo con relación al tema uno. El tema uno, la naturaleza química de la materia, es un tema que parece muy complejo, pero que no lo es. Entonces, ustedes ahora, de todos los contenidos del tema, solamente tienen abiertos bioelementos y biomoléculas inorgánicas, que es la parte que vamos a ver hoy. Vean que luego les iré abriendo cuestionarios, les iré abriendo la química del carbono, por ejemplo, este anexo es solo para consulta, esto no entra en los exámenes ni mucho menos. Luego les abriré los glúcidos, luego los lípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos. Y con relación a todos ellos se irán abriendo cuestionarios para que ustedes practiquen. Con relación a los bioelementos, con relación al tema, perdonen, al tema uno, tenemos aquí un mapa de conceptos donde vemos un poco todo lo que son los seres vivos, eh, por qué se caracterizan los seres vivos, em, son complejos, se nutren, se relacionan, se reproducen, como todos sabemos, y por aquí tienen diferentes niveles de organización. ¿Qué es lo que vamos a estudiar nosotros? Esos niveles, las moléculas, las células, los tejidos, los órganos, etcétera. Y por aquí tenemos la parte central del tema, que es por qué están constituidos. Están constituidos por bioelementos. Los bioelementos son los elementos que forman los seres vivos, que se clasifican en primarios, secundarios y oligoelementos, que luego vamos a ver qué son, y las biomoléculas, y dentro de las biomoléculas tenemos las inorgánicas, que son estas que les ha abierto en primer lugar el agua y las sales minerales, y las orgánicas, que son los glúcidos, los lípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos. ¿Vale? Bien, entonces nos vamos a ir aquí al tema de la. Exactamente, si entramos en bioelementos y biomoléculas inorgánicas, tenemos esto: bioelementos y biomoléculas inorgánicas. De lo que es esta parte del tema, lo que interesa es que ustedes hagan un pequeño resumen en un folio por delante. Solamente con un folio por delante tendrán luego para repasar para el examen. Lo que tienen es que ser sistemáticos, no ponerse a leer y punto, sino ir haciendo su resumen. Bien, con relación a esta parte de los bioelementos, las biomoléculas orgánicas, el agua y las sales minerales, que es lo que vamos a ver hoy, porque el resto del tema sería este: las biomoléculas orgánicas, glúcidos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Bien, pues en esta videoclase de hoy vamos a ver los bioelementos. ¿Qué tenemos aquí que decir? Que los bioelementos son los elementos que forman parte de los seres vivos. Y esos bioelementos se clasifican en bioelementos primarios, que son exactamente 6. Existen las siglas, si uno recuerda la palabra CHOMPS, CHONPS, CHOMPS, con esto de CHOMPS recordamos los bioelementos primarios. Estos tantos por ciento no hace falta estudiárselo ni mucho menos. En el examen yo les voy a preguntar cuáles son los bioelementos primarios. Ustedes me contestan: carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. En ese orden. Perfecto. Luego están los bioelementos secundarios. Sobre los primarios hay que tener muy en cuenta que forman el 96%. De todo lo que nos forma a nuestro cuerpo, un 96% son esos 6 bioelementos. Y luego tenemos los bioelementos secundarios, que obviamente es el 4% restante. Aquí hay muchos, yo les he puesto 5. Se pueden estudiar un par de ellos, no hace falta que se los estudien todos. Calcio, cloro, potasio, sodio, magnesio, son importantes. Pero de estos hay un grupo de estos que están en cantidades menores al 0,1%, que se llaman oligoelementos. También en el examen se puede preguntar bioelementos secundarios o se puede preguntar oligoelementos. Estos oligoelementos se definen como elementos químicos que se encuentran en cantidades inferiores al 0,1%, pero cuya ausencia o escasez provoca enfermedades debido a la importancia de su función reguladora, o inferiores al 0,1%, pero que tienen una importante función reguladora. Y aquí les he puesto varios ejemplos y ustedes pueden citar un par de ellos. Por ejemplo, el hierro forma parte de la hemoglobina. La hemoglobina, nuestra molécula para transportar el oxígeno de la sangre, en el centro de la molécula de hemoglobina hay un átomo de hierro. Por eso, si nos falta hierro, tenemos los glóbulos bajos, los glóbulos rojos bajos o la hemoglobina baja. Por ejemplo, el flúor constituye el esmalte de los dientes, lo sabemos todos, su falta provoca la caries.
El yodo, necesario para formar una hormona tiroidea que regula el metabolismo energético. Si eso les resulta muy complicado, el litio, todos los plátanos tienen litio y el litio es un estabilizador del estado de ánimo. Por lo tanto, si uno toma plátano, normalmente está más animado. Vale, eso sería con relación a los bioelementos. Vean que en 3 renglones se puede resumir lo que hemos visto de los bioelementos. Y luego tenemos las biomoléculas inorgánicas. Aquí tenemos biomoléculas inorgánicas. ¿Qué son biomoléculas inorgánicas frente a biomoléculas orgánicas? En primer lugar, las biomoléculas inorgánicas son aquellas que se encuentran en los seres vivos y en el mundo inerte. Por ejemplo, el agua y las sales minerales. Tenemos el agua, que forma parte de los seres vivos. Una medusa tiene un 99% de agua. Y las sales minerales forman parte de los seres vivos y también de las rocas. Mientras que las moléculas orgánicas serían las que están solo, única y exclusivamente en los seres vivos. Bien, de estos dos tipos de moléculas, el agua, esta fórmula tan rara que ven aquí, ustedes esto no se lo tienen que estudiar, ni siquiera esto. Hombre, si ven HHO, sí tienen que reconocer que es agua, que el agua supone un 60 o un 90% del peso según la especie. En nosotros, en el hombre, por ejemplo, constituye alrededor de un 64% el agua. 64%. ¿En qué radica la importancia del agua? Reside en que todas las reacciones químicas, o sea, si yo pregunto cuál es la principal función del agua, que todas las reacciones químicas que ocurren en los seres vivos, en el interior de las células, se realizan en un medio acuoso. Es vital para los organismos. Y si se alcanza un déficit del 1%, se desencadena una señal de alarma de sed. Pero si alcanza el 20%, ya produce deshidratación que puede producir la muerte. O sea que el agua es muy importante para los seres vivos. Aquí tenemos en este esquema una representación de la molécula de agua. Aquí tenemos la molécula de agua. La molécula de agua es un dipolo. Dipolo quiere decir que tiene dos polos, dos átomos de hidrógeno con carga positiva y uno de oxígeno con carga negativa. ¿Vale? Estos son enlaces covalentes, enlaces que comparten hidrógenos muy fuertes. Pero la molécula de agua dentro de un vaso no se encuentran moléculas de agua sueltas, sino que hay agrupaciones más o menos de 9 moléculas de agua que se forman, se unen y se desprenden, duran del orden de 10 elevado a menos 13 segundos. Se están formando y deformando, pero estas agrupaciones de moléculas de agua que se unen por un enlace que se llama puentes de hidrógeno, que se establece entre un átomo de hidrógeno de una molécula de agua y el átomo de oxígeno de otra molécula de agua, no son enlaces covalentes, estos son mucho más fuertes, estos son débiles, enlaces débiles que se forman y se rompen, pero gracias a esto, el agua, por ejemplo, tiene en la superficie del agua hay una tensión superficial que hace que algunos insectos puedan caminar por encima de ella, ¿vale? O sea, que las moléculas de agua forman en realidad agregados moleculares, como los que tenemos aquí. ¿Qué más tenemos por aquí? Pues poco más del agua. Del agua tener claro que son, como es la molécula H2O, que forma agregados moleculares y que la principal función del agua es la de que en ella ocurren todas las reacciones químicas que ocurren dentro de las células. Y las sales minerales son compuestos inorgánicos sencillos, ¿vale? Sencillos. Podemos encontrarlas de dos maneras, precipitadas o disueltas. Precipitadas, por ejemplo, estas conchas. Todas estas conchas, el esmalte de los dientes, de los colmillos de los elefantes, todo esto está formado por sales precipitadas, una almeja. Precipitadas forman el esqueleto, también el endosqueleto de los vertebrados. Nuestro esqueleto está formado por sales de calcio y magnesio. Aquí tenemos sales de calcio y de fósforo, sales de calcio y de fósforo. Está formado nuestro esqueleto, como pone bien aquí. Y luego tenemos que las podemos encontrar también disueltas. Nuestro medio interno, en la sangre, en el plasma sanguíneo, hay sales disueltas y la concentración de estas sales debe ser fija, porque si varía se producen enfermedades. Estas sales disueltas pueden ser cationes o aniones. Cationes tienen la carga positiva y aniones la carga negativa. Esto es un detalle que ustedes tampoco tienen por qué estudiarse. Solamente que las sales pueden estar precipitadas o disueltas y saber algún caso, algún ejemplo en cada caso. Lo más sencillo, las sales que forman nuestros propios huesos o las de los caracoles o los corales, que normalmente son carbonato cálcico o fosfato cálcico. Y de estos se tienen que estudiar algún ejemplo también de sales disueltas. ¿Correcto? Bien, aquí tenemos el esmalte de los dientes también.
Y luego tenemos que una importante función, este tipo de sales tiene función, las sales disueltas, reguladoras, como por ejemplo mantener constante el pH del medio. Eso es una función, que es la que en este esquema vimos, en este esquema como sales minerales, dice, actúan como sistema tampón. ¿Qué es un sistema tampón? El sistema que regula el pH de la célula, ¿correcto? Bien, ¿qué es el pH? El pH es la concentración de iones hidrógeno. Si el pH, que normalmente es 7, baja, significa que hay mucho más iones hidrógeno, que aparecen muchos iones hidrógeno. ¿Y qué hace la sal mineral? Los coge y los quita y deja el pH en 7, en la concentración que debe de haber. Y si el pH, por lo que sea, por una reacción metabólica, sube, que significa que disminuyen los iones hidrógenos, ¿qué hace la sal mineral? Soltar iones hidrógenos. Con lo cual lo que va a hacer es mantener constante el pH del medio celular. Y por otro lado, otra función diferente de las sales minerales es regular la ósmosis. Y vamos a ver aquí qué es la ósmosis. La ósmosis aparece en todos los exámenes. Tenemos dos disoluciones. Aquí, cuando dos disoluciones, cuando vayamos a definir la ósmosis, diremos, la ósmosis es un mecanismo por el cual dos disoluciones de diferente concentración que están separadas por unas membranas semipermeables, se produce el paso de agua, desde la disolución más diluida, hipertónica, que la tenemos más diluida, perdón, hipotónica, la que tiene menos concentración, a la más concentrada o solución hipertónica, haciendo que al final las dos disoluciones sean isotónicas, que significa igual. Siempre va a pasar de la hipo a la hiper con el objetivo de igualar las dos concentraciones, ¿vale? En el caso aquí tenemos algún ejemplo en el medio celular, por ejemplo, si una célula se encuentra en un medio hipertónico, por ejemplo, cuando metemos un pez de agua dulce en agua salada o nos metemos a nosotros en agua salada, estamos ahí demasiadas horas, se produce una salida del agua desde el medio hipotónico al medio hipertónico y nos morimos por deshidratación, ¿vale? Y luego tenemos aquí que en el caso de cuando se utiliza agua del mar para desalarla, para poder tomarla, aquí en Santa Cruz hay una desaladora, lo que se hace es un proceso de ósmosis inversa, inversa. Quiere decir que del agua salada digamos, se quitan, se pasarían de la solución hipertónica, pasaría el agua a la solución hipotónica, para tener agua dulce. Agua dulce es un proceso de ósmosis inversa. Pero de resto lo que tienen que tener claro es eso, que la ósmosis es un mecanismo por el cual dos disoluciones de diferente concentración, separadas por una membrana semipermeable que permite el paso del agua, pasa siempre el agua de la solución diluida o hipotónica a la más concentrada hipertónica, hasta que consiguen igualarse, es decir, hasta que sean isotónicas. Y este fenómeno químico se conoce como ósmosis. Podemos empezar la definición también diciendo la ósmosis es un fenómeno físico-químico por el cual cuando dos disoluciones de diferente concentración, porque casi siempre se equivocan en la definición de ósmosis desde que arrancan, cuando empiezan a escribir. La ósmosis es un fenómeno físico-químico o es un mecanismo por el cual cuando dos disoluciones y ya siguen. Aquí tienen algún ejemplo más, la turgencia en las plantas también. Si resulta que metemos una célula que es hipotónica, la metemos en un medio, aquí tenemos el caso de la turgencia, si por el contrario se encuentra en un medio hipotónico, que es como si metemos un pez de agua salada en una pecera de agua dulce, el agua entrará en las células, esta se hinchará y estallará. Turgencia más bien se conoce en los animales, en las plantas, que se vuelven turgentes. En realidad los animales lo que hacen es que las células estallan y el pez de agua salada, cuando se mete en agua dulce, muere porque sus células estallan, y el de agua dulce, cuando se mete en agua salada, muere porque sus células pierden el agua, se arrugan y se mueren. Bien, pues esta explicación le seguirá otra para la parte de los glúcidos. Voy a intentar en cada trocito del tema explicarlo con una videoclase para ver si les ayuda y no le cogen miedo, porque les repito, en un folio por delante les caben todos los conceptos de esta primera parte del tema. Bueno, pues gracias a todos por su atención y hasta la próxima.